A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fuerza Motriz, en donde tratamos temas del sector automotor, coyunturas e interés de ustedes, los ciudadanos que se preocupan por todo aquello que tiene que ver con la movilidad, la circulación y las preocupaciones en torno a los vehículos, los automotrices, los motores en general. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Guillermo Abad. Vamos a tratar todo lo relativo a la seguridad vial. Él tiene una amplia experiencia de más de 20 años en este sector. Está a cargo y como presidente de Justicia Vial, que es una ONG. Ha sido denunciante de la construcción de carrocerías para buses de transporte de pasajeros en cuanto a la seguridad, preocupado de quién, de los ciudadanos, activista y muy importante personaje en la creación del SOAT. También fue veedor del sistema SOAT y sigue siendo veedor del sistema SOAT. Miembro del equipo ecuatoriano que respondió a la encuesta mundial de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, una persona muy preocupada de ustedes, los ciudadanos. Bienvenido, licenciado, a este programa Fuerza Motriz. Cuéntenos un poquito de qué manera usted considera que es importante este tema de justicia vial. Cuéntenos datos sobre accidentabilidad. Bienvenido. Gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad. No, Justicia Vial, como usted bien lo ha dicho, está preocupado por la seguridad vial de los ciudadanos. Y hay que entender que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tiene dos grandes objetivos, justamente. El primero, velar por la seguridad de los ciudadanos, que no es otra cosa que velar por la vida de ellos y velar por el medio ambiente. Y justamente por eso uno de los mayores objetivos de Justicia Vial es velar por el estricto cumplimiento de la ley de tránsito, porque el cumplimiento de esa ley por parte de todos los usuarios viales, así como el de las autoridades, está garantizando la vida de los usuarios. Miraba una entrevista que le había hecho el diario La Hora y entiendo que usted es muy activo en medios de comunicación, lo cual es fundamental. Y decía el titular: Ecuador es el segundo país en muertes por accidentes de tránsito. ¿Esto es cierto? En el año 2013, la Organización Mundial de la Salud sacó su informe de la situación de la seguridad vial. Y ahí Ecuador ya apareció entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo con dato oficial. ¿Qué quiere decir el dato oficial? El dato proporcionado por la autoridad. Sin embargo, ese dato oficial no es un dato real, por la simple y sencilla razón de que el registro o la metodología para el registro de la información es caduco. Hay un ejemplo muy simple, como el que hay un siniestro de tránsito con 20 heridos graves y fallecen estos 20 heridos después de las 24 horas. En estadística oficial quedaron como heridos, pero en estadística real realmente fallecieron. Ese margen o ese subregistro es el que le llevó a Ecuador a tener altos índices de siniestralidad para el 2013 y justamente estar entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo, exactamente en el puesto 17º. Eso a nivel mundial, y a nivel regional, que es el dato al que usted se refiere, somos los segundos después de Venezuela. Un poco parecido a las eliminatorias del Mundial, es decir, finalistas para temas que tienen relación con la muerte de los ciudadanos y no muy bien en esa estadística. Usted hablaba de 32 muertes por cada 100.000. ¿Es esa la cifra correcta? Porque
Las estadísticas al parecer mencionaban una cifra inferior a esta. Sí, el dato oficial es de 27 muertos por cada 100.000 habitantes para el 2013 y el dato real para esa misma fecha era de 32.4 muertos por cada 100.000 habitantes. Esto, dicho de otra manera, significan 13 muertos por día y 142 heridos por día. Impresionante esa cifra. Y ahora sí viene el tema de, perfecto, suceden estas muertes que no queremos que ocurran. ¿De qué manera podemos concentrar la energía en las priorizaciones de cuáles son las causas de estos accidentes? ¿Dónde están las causas fundamentales? ¿En qué tipo de vehículos? ¿Por qué razones? Porque hay dos temas ahí fundamentales. Una puede ser el conductor, que tenga un grado de responsabilidad. Otra puede ser el equipo que utiliza para movilizar a esos pasajeros. ¿Dónde está la concentración? En primer lugar, del número de muertes en función del tipo de vehículo, y dónde está el problema ya de conducción en quién lo ejecuta. Siempre hemos dicho que el siniestro de tránsito es el último eslabón de una cadena de inobservancia a la ley. Lastimosamente, cuando se da el siniestro, solo nos ponemos a investigar ese último eslabón, que normalmente es el conductor, ¿no? Por la impericia, por la imprudencia. Suelo decir que el siniestro de tránsito se va configurando como una bomba de tiempo y que necesita un pequeño detonador, que puede ser la impericia del conductor para que esto explote. Pero, es decir, no es un tema fortuito que uno piensa, ve un accidente y es un asunto fortuito que al señor del transporte público se le fueron los frenos y temas de esa índole. O se quedó Hay dormido. Una secuencia de hechos anteriores que se podrían prevenir. Exactamente, y cuando analizamos esa cadena de inobservancias, nos vamos a dar cuenta que normalmente empieza en la propia autoridad la inobservancia. Y ahí vamos a ver que ese conductor, probablemente sea profesional o no profesional, no estuvo debidamente capacitado. Vamos a ver que ese vehículo que se quedó sin frenos realmente no tenía las homologaciones respectivas, ya sea en carrocerías, en el caso de transporte público, o simplemente no brindaba las seguridades que se necesitaba, o la carretera no estuvo bien construida, o la señalética no fue la adecuada, o la parte de organización interna de la operadora no era la correcta, y por eso un vehículo circulaba sin revisión técnica vehicular, o conductores que circulan sin tener sus puntos hábiles. Es decir, vamos encontrando una gran cantidad de inobservancias que, reitero, es la que va configurando el siniestro. Necesitamos un pequeño detonador, explota, y ese detonador recae normalmente sobre el conductor. Pero yendo a su pregunta, y aquí hay una gran confusión, porque suelen decir que cerca del 87% de los siniestros están en vehículos particulares y que apenas la diferencia está en transportes públicos. Sí, es cierto, pero también es importante indicar que del parque automotor el 90% es parque particular y el 10% es apenas del parque público, primero. Y segundo, no es el vehículo quien genera el siniestro, sino el conductor. Y hay muchos conductores profesionales que generan siniestros de tránsito en vehículos particulares. Entonces hay que fijarnos en el conductor, quién es el que está generando la siniestralidad. Y vamos a tener una gran sorpresa al darnos cuenta que prácticamente 50-50 son los que generan los siniestros, es decir, conductores no profesionales como conductores profesionales. Ahora, en el caso de los conductores no profesionales, en los últimos años es más entendible aún cuando de manera totalmente antojadiza se retiró la obligatoriedad de ir al curso para obtener la licencia no profesional. Eso es una aberración en seguridad vial. Se está yendo en contra de todo aquello que tiene que ver con mantener la vida de los ecuatorianos. Por supuesto, si todo el tiempo se habla de que se necesita capacitación, que se necesita formación de los conductores, eliminar la obligatoriedad de ir al curso fue una aberración, que tomaron como justificativo de que habían algunas escuelas que no se estaba cumpliendo con el pensum de estudios o con determinadas exigencias legales, pues simplemente había que controlarlas, pero no eliminar. Y en el caso de los profesionales, responde a una capacitación inadecuada, a una compra y venta de títulos de conducción profesional, que como ya lo hemos dicho, lo hemos denunciado desde hace años atrás, y ahí se genera en cambio la falta de capacitación y de formación de los conductores profesionales. Si fuésemos autoridad de tránsito y nuestro objetivo sería salvar vidas, y tenemos recursos limitados como ocurre en el Ecuador, y estoy controlando el tránsito, ¿dónde debo concentrarme para salvar más número de ecuatorianos? Bueno, la seguridad vial tiene tres escenarios: la prevención, el control y la sanción.
La prevención es la clave, es la piedra angular, es ahí donde tenemos que trabajar. A mayor prevención, automáticamente tenemos menos control. Vamos a un ejemplo internacional. Usted no necesita un policía, un agente de tránsito detrás de cada ciudadano para que cumpla la ley. El mejor control y el mejor agente de tránsito que tienen las personas es su propia conciencia. Entonces no necesita de un agente de tránsito. Puede tener el semáforo en rojo y no venir un vehículo a 1 kilómetro a la redonda que la persona no se va a cruzar el rojo. Aquí nos arriesgamos, estamos en rojo y vemos si es que hay posibilidad de cruzar, si nos cruzamos. Entonces es un tema de prevención, es un tema de cultura. Esa es la parte fundamental, es ahí donde tenemos que trabajar. Obviamente el control al no desgastarse, porque ya la gente de por sí, al tener conciencia, se autocontrola, entonces el control ya se puede focalizar y puede ser mucho más efectivo, inclusive porque vamos a tener mayor cantidad de personas para menos focos de infección, si se podría llamar así, o menos puntos negros. Y finalmente el tercer escenario es la sanción. Una sanción que no tiene el carácter de recaudar, sino tiene el carácter de transformar. Y vamos a ir a esa pregunta, el tema de los fotorradares y el asunto de la prevención a través del fotorradar, bajo una perspectiva de evitar accidentes o bajo una perspectiva de recaudación municipal o local, que eso es lo que estamos mirando de pronto los ciudadanos. Hay una parte fundamental que tiene que ver con el estado de la unidad. Yo puedo ser un chofer profesional de altísima impericia, con 20 años de experiencia, pero mi unidad tiene 35 años. Del 5 al 7% del parque automotor cumple con las medidas de seguridad que van modernizándose año a año. ¿Cree usted que el tener un parque automotor más actualizado, más moderno, podría evitar accidentes y muertes en los ecuatorianos? Sin duda alguna, y esto no solo lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud en sus diferentes informes de la situación de la seguridad vial. Si ya no pudimos evitar el siniestro, porque evidentemente es muy complicado evitar todos los siniestros de tránsito, pero si ya no pudimos evitarlo, lo que nos queda es mitigar las lesiones graves y mitigar la muerte. ¿Y cómo se mitiga aquello? Con un vehículo seguro. Eso es lo que nos queda, ¿no? No es lo mismo un vehículo en la actualidad que un vehículo de hace 20 o 30 años atrás. Por más bien mantenido que esté, no es lo mismo, ¿no? E inclusive para prevenir el siniestro, ¿no? El vehículo también juega un papel importante, porque, tomando el mismo ejemplo, no es lo mismo frenar con un sistema hidráulico de hace 30 o 35 años que frenar con un sistema ABS de la actualidad. No es lo mismo manipular o mantener el control del vehículo con las manos que mantenerlo con un sistema de estabilización que en la actualidad. Entonces, esos dispositivos ayudan sin duda alguna a que prevenir un siniestro de tránsito. Y si no se logra prevenir y se da el siniestro, mientras más el vehículo más seguro sea, menos lesiones graves vamos a tener y muy probablemente no vamos a tener personas fallecidas dentro del siniestro. Entonces es importantísimo tener un vehículo seguro. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado? Fomentar de diferentes maneras, a través de aranceles, financiamientos, etcétera, el eliminar los vehículos viejos y reemplazarlos por vehículos nuevos. La realidad en nuestro país también es que los ecuatorianos somos muy apegados al vehículo por años, ¿no? Es decir, lo guardamos como una pieza de museo, en primer lugar. En segundo lugar, nos ponemos en los zapatos de quienes compran vehículos o compran vehículos de transporte pesado, de pasajeros. Y claro, el problema también puede estar por el lado de las facilidades que brinda el gobierno en cuanto al costo. Los costos, por ejemplo, por el impuesto verde, son más elevados para las unidades más modernas, más nuevas, mientras que de pronto si yo tengo un bus de transporte de pasajeros de 20, de 30 años, más bien la matrícula va bajando y se va depreciando. Entonces, ¿de qué manera el Estado debería fomentar esto de que busquemos el reemplazo y no nos apeguemos tanto a los vehículos de 20, de 30 años como piezas de museo? Ahí hay una aberración a nivel estatal. Primero, vamos con el concepto básico y con la premisa básica de la Organización Mundial de la Salud. Vehículos más seguros y menos contaminantes deben pagar menos impuestos. Esa es una premisa mundial. Menos impuestos, menos tributos. Y más seguros, ¿no? Un vehículo más seguro, menos contaminante, menos impuestos, menos tributos. Eso es básico, lógico.
y tiene que ser aplicado en el país. Y reitero, es una premisa de la Organización Mundial de la Salud para tener justamente vehículos más seguros y nuevos en los países. Además, se debe entender que el que más subsidio utiliza por consumo de combustible son los vehículos antiguos. O sea, mantener un vehículo antiguo es realmente caro. Lo que pasa es que no le hemos sabido dar la explicación y darle la dimensión necesaria de lo que es tener un vehículo antiguo. Y claro, siempre relacionamos vehículo antiguo a economía del usuario, ¿no? Entonces el usuario no tiene para comprar un vehículo nuevo. Y ahí viene un problema, porque si hacemos los cálculos respectivos, ese usuario de economía baja a la final termina pagando mucho más y con mucho mayor riesgo por ese vehículo antiguo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Buscar mecanismos para que esas personas puedan adquirir un vehículo nuevo y ayudarles a su economía, porque reitero, si hacemos cuentas, vamos a darnos cuenta que gasta el Estado más en subsidio y esta persona más en combustible, porque y en contaminación también. Claro, y contamina más. ¿Y qué es lo que, y hablando en temas de contaminación, lo que más le cuesta en la canasta de costos del tránsito a una ciudad y a un país es la limpieza del aire, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran cantidad de gasto en el cual el Estado está permitiéndolo por no buscar una alternativa en la cual podamos tener una renovación del parque automotor. Muy interesante. Hay otra pregunta que siempre surge y en redes sociales nos están dando algunos televidentes sus comentarios, que tiene que ver con la prevención y el uso de fotorradares. La percepción del consumidor, la percepción del conductor en una ciudad como la ciudad de Quito es que hay una persecución, hay un propósito recaudatorio. Los fotorradares son elementos de prevención. Las sanciones que están alrededor de los fotorradares en términos de valor son las adecuadas. Las sanciones de tránsito y la ley están en línea con ese espíritu de prevención, o más bien es un tema de persecución, multas y cárcel. Sí, solo si me permite hacer una acotación en el tema anterior para que quede bien claro. La matrícula debería ser como el seguro, ¿no? Los seguros en los vehículos más antiguos son más caros. En las matrículas debería ser igual por las connotaciones que ya mencionamos: mayor contaminación, mayor consumo de subsidios. En el tema de los radares, la ley tiene un objetivo de transformar la conducta del usuario, es decir, corregir la conducta, no recaudar. Ese no es el objetivo, ni el espíritu. La ley, el espíritu sí es ser fuerte, severa, pero justa, y sacar de las vías a las personas que generan impericia, imprudencia y muerte en la vía. Eso es una tendencia mundial, hay que sacarlos de la vía, pero hay que sacarlos mediante un procedimiento legal justo y que no signifique el objetivo de recaudar, sino el de corregir. Ahora bien, los radares tienen que estar colocados en las vías de manera técnica, y así lo establece el reglamento. Es decir, no se lo puede poner en un lugar en donde aquí es muy probable de que la gente vaya a infringir la ley, pongámoslo acá. No, el radar tiene que prevenir, tiene que advertir y controlar y transformar esa conducta del piloto de un vehículo, de un conductor. Ahora, estos radares tienen que estar debidamente calibrados. Se ha tenido varias denuncias en varios lugares del país en donde los radares no están calibrados, y automáticamente esa contravención es nula, porque si no está calibrada se está infringiendo con la ley. Y además, reitero, el tema no es recaudar, sino es corregir. Ahora, ¿por qué se ponen los radares? Obviamente para controlar el límite de velocidad, pero muchas personas dicen: las carreteras que tenemos no son para 100 kilómetros por hora, sí podemos dar más en esas carreteras, podemos ir más rápido. Y ahí estamos cometiendo un error, porque estamos confundiendo autovía con autopista, ¿no? Lo que nosotros tenemos son autovías, no autopistas. ¿Y cuál es la gran diferencia entre una autopista y una autovía, para decirlo? Hay varias, ¿no? Pero la más común es de que la autopista no tiene cruces a nivel. Es decir, usted
no tiene nada en lo absoluto que le pueda generar un inconveniente. Inclusive hay protectores a los laterales que no permiten el cruce de animales y de obstáculos ni de para personas y mucho menos de vehículos, ¿no? Además, la distancia con zonas pobladas debe tener un mínimo de 500 metros, ¿no? Un mínimo de 500 metros. Entonces, eso le hace... le da la categoría de una autopista. Entonces, ahí sí puede usted ir a 130 kilómetros por hora. Esa es la norma mundial. Es más, en los propios vehículos, y las personas que nos están viendo son amantes de los vehículos, pueden darse cuenta que estos límites de velocidad internacional vienen marcados en el propio velocímetro. La primera rayita roja que tenemos ahí en los vehículos que son de producción latinoamericana dice 30, en los otros dice 25 cuando está en millas. Vamos a la siguiente rayita roja y tenemos 50 kilómetros por hora que es zona urbana. De ahí tenemos la otra que es de 130 kilómetros por hora, pero que es para autopistas. En el caso de la autovía es de 100 kilómetros por hora. Entonces ahí entendemos los límites de velocidad y entendemos la función de los radares. Además, también es importante decir que estos límites de velocidad responden a un estudio técnico y son mundiales, ¿no? A un estudio de ingeniería de tránsito, porque también las personas dicen 50 kilómetros por hora en zona urbana es bajísimo. Sí, para el conductor es bajísimo, pero para el peatón es muerte instantánea. Por supuesto. El límite de velocidad en zona urbana está hecha para proteger al peatón, al ciclista, al motociclista, a las personas vulnerables. Inclusive un pasajero o un ocupante de un vehículo, si no está con el cinturón de seguridad, a 50 kilómetros por hora le puede ser mortal. Entonces, esas son las razones de dónde nacen los límites de velocidad y por qué de los radares. Sin embargo, ahí hay un tema relacionado con la responsabilidad, por un lado, de quien conduce y por el otro lado, del Estado. Existen otros países donde cuando no existe la seguridad vial adecuada, inclusive se dan responsabilidades estatales y municipales. Ejemplo, un paso peatonal que no está bien marcado, un semáforo que no está bien estructurado, un obstáculo en la vía mal colocado que causa un accidente. Inclusive en países como en Chile, si un peatón cruza una calle en un sitio donde no debe hacerlo y produce un accidente y se produce la muerte del conductor y sus pasajeros, la responsabilidad es del peatón. ¿De qué manera podemos establecer ese equilibrio entre la responsabilidad del conductor y de la autoridad o del Estado, en este caso a través de vías seguras y vías que deben cumplir con una norma mínima de seguridad? Bueno, lo que usted acaba de decir también está en nuestra legislación. Cualquier usuario de la vía puede ser el causante o el responsable de un siniestro, incluido el peatón. Lo que pasa es de que tenemos en nuestra mente aún este chip de que el conductor siempre es el responsable, ¿no? Es claro de que sí, los peatones son vulnerables y hay que darles y brindarles mayores cuidados, y la infraestructura tiene que estar hecha en función del peatón, totalmente de acuerdo. Pero eso no significa de que no sean imprudentes. También existen peatones imprudentes que teniendo un paso cebra o un paso elevado. Así en los tiempos actuales no sea lo más adecuado un paso elevado, pero al fin y al cabo lo tenemos ahí y no lo usamos, estamos cometiendo una imprudencia. Pero ahí vamos a otro ámbito, que es el tema del judicial, cuando uno va a litigar. Los abogados no están litigando, los abogados están llegando a acuerdos, tratan de irse por el acuerdo, el decir, mira, ya págale aquí, págale acá y salgamos del problema, llegamos a un acuerdo reparatorio y punto. Así no haya la responsabilidad, pero lleguemos a un acuerdo. Cuando en realidad, si es que realmente se hubiera un proceso para litigar, podría tomar en consideración todos estos aspectos que usted acaba de mencionar. A ver, ¿cómo está construida la vía? ¿Es culpa del conductor? ¿Es culpa del peatón? ¿Es culpa del usuario vial? ¿O es culpa del que construyó la vía? ¿Y quién permitió la construcción de esa vía? O veamos si la señalética está bien ubicada, o veamos si esa señalética no nos está confundiendo, ¿no? Entonces empezamos a hacer realmente un análisis de lo que sucedió en el siniestro. Y vamos ahí a la premisa inicial que comentábamos cuando iniciamos la entrevista. El siniestro de tránsito es el último eslabón de una cadena de inobservancias. Entonces hay que ir investigando toda esa cadena y muy probablemente la causa del siniestro no fue ni el conductor, ni el vehículo, ni el pasajero, sino fue un hueco en la vía.
¿Y quién es el responsable de ese hueco? ¿Quién era el encargado del mantenimiento de esa vía? ¿Pagué un peaje por esa vía? Entonces, podemos llegar a tener esa conclusión. En temas de siniestralidad vial es igual que en temas de siniestralidad aérea. Hay que investigar absolutamente todo. Y usted conoce que cuando hay un siniestro aéreo, ¿no?, resulta ser que le investigan y le reconstruyen por último hasta al avión y logran determinar que la causa del siniestro fue un tornillo que no era el adecuado, ¿no? Y digo el tornillo porque efectivamente así se ha logrado demostrar que han sido tornillos los que han causado siniestros aéreos. Entonces lo mismo tiene que ser en el transporte terrestre. Excelente, muy bien, licenciado Abad, gracias por su presencia en este programa. Se nos quedó un tema interesante que tiene que ver con las motocicletas, del desarrollo de la prevención alrededor de las motocicletas. Vemos en la ciudad de Quito un crecimiento inusual de esos vehículos y obviamente algunos riesgos de por medio con quienes lo conducen. Tendremos ojalá otra oportunidad para tenerlo acá en nuestro programa. Muchísimas gracias. Nos acompañó el licenciado Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, la cual es una ONG, lleva más de 15 años en este ámbito y esperamos que siga pues construyendo y salvando vidas. Por cada vida que usted salve, deberíamos aplaudirle. Muchas gracias. Qué gentiles, gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.